En el mundo de la magia no solo existen criaturas fantásticas, también existen fuerzas invisibles que habitan dentro de nosotros. Sigmund Freud las llamó Eros y Tánatos. Freud observó que muchas personas no actuaban desde la lógica, sino desde fuerzas emocionales invisibles y difíciles de controlar. A estas fuerzas las llamó pulsiones, definiéndolas como un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, es decir, nace en el cuerpo pero se representa en la mente. No es un instinto biológico puro, sino una fuerza interna que presiona al psiquismo para buscar satisfacción. Dentro de la evolución vamos a tener tres etapas: Freud y la energía psíquica, el surgimiento de la teoría de las pulsiones y el conflicto pulsional. Etapa 1. Freud y la energía psíquica. Al inicio, Freud se interesó por cómo los deseos y las necesidades del cuerpo generan tensión en la mente. Propone que existe una energía psíquica llamada libido, que busca descargar la tensión para producir placer. Aquí empieza a diferenciar entre pulsión sexual o libido, que tenía la función de satisfacción, placer, deseo, reproducción, y la pulsión del yo, que tenía la función de sobrevivir, alimentarse y protegerse. Etapa 2. Surgimiento de la teoría de las pulsiones. Freud desarrolla el concepto de pulsión o trieb como una fuerza constante que nace del cuerpo, presiona en la mente y empuja hacia una acción para obtener satisfacción. Aquí comienza a describir los cuatro elementos básicos de la pulsión. Primero, la fuente, que es el origen emocional o corporal de la pulsión. Segundo, el empuje, que es la fuerza con la que la pulsión impulsa. Tercero, el objeto, que es el instrumento que se usa para lograr la satisfacción. Y por último, la meta, el objetivo final. Etapa 3. Conflicto pulsional. Freud observa que en los humanos no solo hay deseo de vida, sino también destrucción y sufrimiento. Se pregunta, si el ser humano busca siempre placer, ¿por qué muchas veces se hace daño a sí mismo? ¿O por qué repite errores, sabotajes o conflictos? Aquí descubre que hay una fuerza psíquica que tiende a la destrucción y al caos. Así fue que en 1920, en su libro Más allá del principio de placer, declara su teoría final de las pulsiones, presentando a Eros y a Tánatos como dos fuerzas opuestas y complementarias. Eros es la pulsión de vida, una energía psíquica que tiende a unir, conservar y vincular. Originalmente vinculada a la libido sexual, Freud amplía esta idea, incluyendo en Eros la libido, pero en un sentido más amplio. Sus funciones principales son unir, formando y manteniendo vínculos; conservar, protegiendo la vida propia y la ajena; sublimar, convirtiendo deseos en actividades socialmente útiles; y crear, favoreciendo la creatividad, la cultura y las obras. Tánatos es la pulsión de muerte, una tendencia psíquica y, según Freud, casi orgánica, hacia la desintegración. No es el deseo consciente de morir solamente, sino que se manifiesta como autodestrucción, agresión al otro o compulsión a repetir experiencias dolorosas. Entre sus principales funciones tenemos desintegración como la tendencia a romper la unidad psíquica social, agresión como la hostilidad dirigida al exterior o al yo, compulsión a repetición, que es revivir patrones dolorosos aun cuando son dañinos, y retorno a la inercia, que, metafóricamente, es volver al estado sin tensión. ¡Necesitamos un insecto y una tetera! Freud descubrió que Eros y Tánatos no siempre actúan de manera separada, sino que se mezclan en la conducta humana, generando así comportamientos complejos, ambiguos y emocionalmente intensos. Aquí aparece la fusión. Es cuando ambas pulsiones, o sea, vida y muerte, trabajan juntas, una combinada con la otra. No se eliminan, sino que se integran, dando lugar a acciones creativas pero peligrosas, amorosas pero destructivas y protectoras pero violentas. Es una técnica llamada mímica corporal. Desalienta conductas violentas. Supongo que el resultado final sería
Nuestra supervivencia. Bien hecho. Vámonos. Otra manera de presentarse Eros y Thanatos es en conflicto. Aparece cuando ambas pulsiones actúan simultáneamente sobre el mismo objeto. Una parte del sujeto quiere cuidar, reparar y vincularse, y la otra pues tiende a retirarse o inhibirse. Esta tensión opuesta dentro del yo genera duda, ambivalencia y vacilación. Eros liga y Thanatos desliga. El resultado es un instante interno donde el sujeto queda dividido entre acercarse o desaparecer. No puede ser. Yuna huye de su dolor, lo resignifica. La soledad que podría arrastrarlo hacia Thanatos se convierte en la capacidad de empatizar y cuidar propias de Eros. El daño que alguna vez pudo repetir lo transforma en protección. Y así somos todos. Habitamos por Eros y Thanatos, por fuerzas que a veces nos impulsan a unirnos y a otras a retirarnos. No se trata de eliminarlas, sino de aprender a transformarlas y darles un sentido que sostenga la vida psíquica. Ahora, con esta misma mirada dinámica, pasaré a explicar un caso clínico real, donde también observaremos cómo estas pulsiones se expresan en la historia de un paciente. Este es el caso de Ellen West, una mujer cuya historia clínica se ha convertido en un referente dentro de la psicología dinámica. Ellen tenía 33 años al momento de su muerte, y aunque estaba casada y mantenía una relación afectiva estable, su vida estuvo profundamente marcada por la enfermedad. El motivo principal de su consulta incluía ideación suicida constante, comportamientos autolesivos, un rechazo persistente a los alimentos y un sufrimiento intenso vinculado a su propio cuerpo. Además, presentaba un cuadro depresivo severo, que se fue acentuando con los años y que terminó permeando cada aspecto de su existencia. Esta combinación de síntomas nos permite ver desde el inicio que Ellen vivía atrapada en una lucha interna profunda, una lucha entre el deseo de vivir y la necesidad de dejar de sufrir. Aunque su vida estuvo profundamente marcada por el sufrimiento, sí encontramos en ella la presencia de Eros. Apareció en su deseo de amar y ser amada, incluso cuando estos vínculos se veían afectados por su enfermedad. En su deseo de escribir, pues la escritura era un espacio donde ella simbolizaba su dolor y se mantenía unida al mundo. En su impulso a buscar ayuda, a pesar de esta desesperanza, acudió a tratamientos médicos y análisis, lo que demostró que una parte de ella aún quería vivir. Y también en su deseo de tener hijos, ese anhelo de la continuidad y de dejar algo en el mundo. Sin embargo, su Eros fue frágil, existió, pero no logró sostenerla por completo. En Ellen podemos ver a Thanatos de una manera más intensa y dominante. Una de sus manifestaciones más claras es la autodestrucción de su cuerpo. Ella golpeaba su cuerpo, rechazaba la comida o lo castigaba constantemente. También observamos el desprecio por la vida, una falta total de sentido. Su melancolía se vuelve el centro de su existencia, consumiendo así su energía. Tuvo múltiples intentos suicidas, lo que demuestra que la idea de la muerte se convirtió en una salida posible y cada vez más cercana. Y finalmente aparece la idealización de la inexistencia. Ella expresa que la muerte es su gran amiga y llega a decir que, si ésta se hace esperar, ella misma la irá a buscar. Todo esto muestra que, en su caso, la pulsión de muerte gana fuerza hasta imponerse sobre Eros, que intentaba sostenerla. Desde el marco freudiano, Ellen West representa un caso donde la pulsión de vida no logra sostener la ligadura psíquica y queda subordinada a una pulsión de muerte dominante. La libido se retira del mundo y el yo queda sin apoyos suficientes para mantenerse unido. Thanatos opera como fuerza regresiva que busca la quietud absoluta, superando a un Eros frágil. Su desenlace no es un acto aislado, sino la culminación de una economía pulsional donde la muerte se convierte en el destino final de la vida psíquica.